Borra tu pasado patético, nadie te va a recordar. Eso me gritó mi hija mientras quemaba nuestras fotos familiares en el patio. Esa noche, cuando las cenizas se enfriaron, me arrodillé a recoger los pedazos carbonizados de 40 años de recuerdos. Ahí estaba yo, viendo cómo el fuego había devorado la foto de su graduación, la misma que había pagado vendiendo mi terreno en secreto. Mi hija arquitecta creía que su éxito era solo suyo, sin saber que cada semestre de universidad salió del sudor de mis manos callosas y del sacrificio silencioso de un padre que prefería ser despreciado antes que ver truncados sus sueños. Las cenizas todavía olían a papel quemado cuando decidí que era hora de que conociera la verdad. Mi nombre es Don Fulgencio Herrera, trabajo en construcción en Villa de Guadalupe, Jalisco, y durante 20 años financié en secreto la carrera universitaria de mi hija vendiendo propiedades que había comprado con décadas de ahorro. Esta es la historia de cómo las cenizas de unas fotos quemadas iluminaron una verdad que cambió a mi hija para siempre, porque a veces el amor más grande es el que duele en silencio. Suscríbete y comparte esta historia con alguien que sepa lo que es amar desde las sombras, y dime en los comentarios desde qué país me estás escuchando. Quiero saber si en tu tierra también los padres aman en silencio como Don Fulgencio. Lo que descubrió mi hija esa noche sobre quien realmente pagó sus sueños la hizo llorar por primera vez en años. La cerradura antigua crujió como huesos viejos cuando giré la llave diminuta entre mis dedos. Eran las 11 de la noche y el silencio de la casa se había vuelto tan denso que hasta mi respiración parecía demasiado ruidosa. Mi cuarto olía a soledad y a esa humedad particular que solo conocen las habitaciones donde un hombre envejece solo, pero esa noche había algo más en el aire, el aroma persistente del papel carbonizado que se colaba desde el patio como un fantasma empeñado en recordarme lo que acababa de perder. Había guardado esta caja de seguridad durante 2 décadas en el rincón más oscuro de mi armario, detrás de las camisas de trabajo que mi hija consideraba tan vergonzosas. Nunca pensé que llegaría el momento de abrirla, mucho menos bajo estas circunstancias tan amargas. Mis nudillos, marcados por miles de rasguños del acero y el concreto, rozaron la superficie metálica mientras levantaba la tapa con la delicadeza de quien maneja una bomba a punto de explotar. El primer documento que mis ojos encontraron fue un recibo bancario fechado hace 20 años, cuando Guadalupe apenas tenía 18 y acababa de recibir su carta de aceptación en la Universidad Autónoma. La tinta azul se había desvanecido ligeramente, pero los números seguían siendo legibles, la cantidad exacta del primer semestre, transferida desde mi cuenta de ahorros hacia la tesorería universitaria. Recordé perfectamente ese día porque fue cuando vendí el primer terreno que había comprado con tanto esfuerzo 10 años antes, una parcela pequeña en las afueras del pueblo que soñaba convertir algún día en una casita para mi vejez. Debajo de ese recibo había otro, y otro más, y otro después de ese. Una montaña de papeles amarillentos que documentaban cada colegiatura, cada libro, cada material de arquitectura que necesitó durante sus estudios. Mis ojos recorrieron fechas que se extendían a lo largo de 6 años completos: marzo del 2003, agosto del 2004, enero del 2006. Como las páginas de un calendario doloroso que marcaba no el paso del tiempo, sino el paso de mis sacrificios. ¿Cómo había llegado a acumular tantos secretos en una caja tan pequeña? ¿En qué momento decidí que era mejor cargar solo con el peso de estos recibos antes que permitir que mi hija sintiera la presión económica que yo había sentido toda mi vida? Cada papel representaba no solo dinero, sino pedazos de mis propios sueños que había ido vendiendo uno por uno para construir los suyos. Había recibos del banco donde hipotequé nuestra casa familiar, esa que heredé de mis padres y que había sido el único patrimonio real que teníamos. Había comprobantes de la venta de mi camioneta vieja, esa Ford azul que tanto me había costado comprar y que cambié por un modelo más barato para poder pagar su 4.º año. Había facturas de trabajos extras que tomé los fines de semana, construcciones menores que me destrozaban la espalda pero que me daban los pesos suficientes para sus gastos de materiales. Lo que más me dolió encontrar fue una carta que yo mismo había escrito pero nunca envié, fechada 3 años atrás. En ella le explicaba todo a Guadalupe, le contaba sobre los terrenos vendidos, sobre las noches sin dormir calculando números, sobre la alegría secreta que sentía cada vez que la escuchaba hablar con emoción de sus proyectos arquitectónicos. La carta terminaba con una frase que ahora me partía el alma: espero que algún día puedas sentirte orgullosa no solo de lo que has logrado, sino también de las manos callosas que te ayudaron a llegar hasta ahí. Nunca la envié porque temía que interpretara mi sacrificio como una forma de presionarla,
de hacerla sentir culpable por perseguir sus sueños. ¡Qué ironía tan amarga! Había preferido que me despreciara antes que sentir que le debía algo a su padre patético. Al fondo de la caja encontré algo que me hizo temblar, un sobremanila que contenía las escrituras originales de 3 propiedades que había comprado a lo largo de mi vida y que vendí en secreto durante sus estudios. Propiedades que nadie conocía, ni siquiera ella, y que representaban el fruto de 30 años de trabajo honrado. Las había comprado soñando con dejarle un patrimonio, pero terminé vendiéndolas para pagarle un presente que ahora ella quemaba con desprecio. ¿Cómo había llegado a guardar estos secretos que pesaban más que cualquier bulto de cemento que hubiera cargado? La respuesta estaba ahí mismo, en cada recibo, en cada comprobante. Había llegado hasta ahí por ese amor ciego y desesperado que solo entiende un padre cuando ve a su hija brillar, aunque sea él quien permanezca en las sombras alimentando esa luz con su propia vida. Cerré los ojos y por un momento los recibos desaparecieron de mis manos, reemplazados por el recuerdo vivido de una niña de 4 años que corría hacia mí cada tarde cuando llegaba del trabajo, con sus trenzas deshechas y las rodillas raspadas de tanto jugar en el patio de tierra de nuestra casa humilde. Guadalupe era entonces una pequeña arquitecta en potencia que construía castillos con las piedras que yo le traía de la obra, que dibujaba casas imaginarias en la tierra húmeda con un palito y que me esperaba sentada en el escalón de la entrada porque había aprendido a reconocer el sonido específico de mis botas sobre el empedrado. Sus primeras palabras no fueron papá ni mamá, sino casa, señalando con su dedito regordete hacia el techo de lámina que nos protegía, y yo interpreté esa palabra como una profecía dulce de lo que ella estaba destinada a construir en la vida. Recuerdo la textura áspera de sus manitas cuando las tomaba entre las mías para enseñarle a mezclar cemento en proporciones diminutas, como si fuéramos 2 ingenieros planeando la construcción más importante del mundo, y como sus ojos oscuros brillaban de curiosidad cuando le explicaba por qué los cimientos debían ser siempre más fuertes que las paredes. Los domingos por la mañana ella se trepaba a mi espalda mientras yo reparaba goteras o pintaba muros, y desde esa altura privilegiada me dictaba órdenes con la seriedad de una capataz en miniatura. Papá, ese clavo está chueco. Papá, ahí falta más pintura. Papá, cuando sea grande voy a construir casas más bonitas que la de la maestra. En esos momentos yo no era don Fulgencio el albañil que se avergonzaba de sus manos sucias, sino simplemente papá, el héroe que podía arreglar cualquier cosa rota y que sabía todos los secretos de cómo hacer que las cosas duraran para siempre. Esa niña me regalaba dibujos hechos con crayones gastados donde aparecíamos los dos construyendo edificios gigantes que tocaban las nubes, y yo pegaba cada uno de esos dibujos en la pared de mi cuarto como si fueran diplomas universitarios. Cuando cumplió 6 años, me pidió como regalo de cumpleaños un casco de construcción de su tamaño, y durante meses caminó por toda la casa con ese casco amarillo puesto, inspeccionando grietas imaginarias y tomando notas en un cuaderno rayado sobre las reparaciones necesarias en nuestra humilde vivienda. La llevaba conmigo a trabajos pequeños los sábados por la mañana, y ella se sentaba en una cubeta volcada a observar cómo mezclaba materiales, haciéndome preguntas que demostraban una comprensión instintiva de la construcción que me llenaba de un orgullo indescriptible. ¿Por qué le echas esa tierra gris al agua, papá? ¿Por qué las varillas tienen esas rayas? ¿Por qué hay que esperar a que se seque antes de seguir construyendo? Cada pregunta era una semilla de la arquitecta que llegaría a ser, y yo respondía con la paciencia infinita de quien sabe que está formando no solo a su hija, sino también a su mejor estudiante. Durante las tardes de lluvia nos refugiábamos bajo el techo de lámina y ella me contaba sus planes grandiosos. Construiría casas para toda la gente pobre del pueblo, haría edificios tan altos que se pudiera tocar el cielo desde la azotea, diseñaría escuelas donde todos los niños tuvieran salones amplios y luminosos. Yo escuchaba cada sueño como si fuera una promesa sagrada, sin sospechar entonces que esos mismos sueños que me emocionaban tanto se convertirían algún día en las razones por las cuales ella querría borrar de su memoria la imagen del hombre sencillo que los había nutrido desde la cuna. ¿En qué momento exacto esa niña que me admiraba tanto se transformó en la mujer que quemó nuestras fotos llamando patético a mi pasado? ¿Cuándo dejaron sus ojos de brillar con curiosidad al verme llegar del trabajo, para llenarse en cambio de vergüenza por las manchas de cal en mi ropa? El contraste entre esa niña que soñaba con construir casas para los pobres y la mujer que ahora se avergonzaba de provenir de la pobreza era tan doloroso que preferí abrir los ojos y regresar a la realidad de los recibos amarillentos, porque al menos esos documentos fríos no me juzgaban con la crueldad de la nostalgia. La transición fue tan gradual que al principio no la reconocí, como esas grietas imperceptibles que aparecen en los muros y que solo se notan cuando ya han atravesado toda la estructura.
Guadalupe tenía 14 años cuando llegó el primer momento que marcó el inicio del fin de nuestra complicidad, una tarde de viernes cuando pasé a recogerla a la preparatoria porque había llovido torrencialmente y las calles estaban encharcadas. Yo venía directo de una obra en construcción, con mi camiseta empapada en sudor y salpicada de mezcla fresca, mis botas lodosas dejando huellas húmedas en el pavimento reluciente de la escuela privada donde ella estudiaba gracias a una beca que había conseguido por sus calificaciones excelentes. Al verme llegar, su rostro cambió de la alegría esperada a algo que jamás había visto antes en sus ojos, una mezcla de incomodidad y algo que tardé años en identificar como vergüenza pura. Sus amigas, uniformadas impecablemente con sus mochilas de marca y sus padres elegantes esperándolas en automóviles recién lavados, voltearon a mirarme con esa curiosidad cortés pero distante que se reserva para los fenómenos inesperados. «Papá, te esperaba adentro», me dijo Guadalupe con una sonrisa forzada que no lograba ocultar el nerviosismo en su voz, y por primera vez en mi vida sentí que mis manos callosas, esas mismas manos que ella había admirado cuando construíamos castillos de arena, se habían convertido en algo de lo que avergonzarse. Una de sus amigas, una niña rubia con apellido extranjero, preguntó con esa falsa inocencia que solo dominan los adolescentes crueles, «¿Tu papá es albañil, Guada?» Y el silencio que siguió fue tan denso que pude escuchar el goteo de la lluvia en los canalones de la escuela, mientras mi hija buscaba desesperadamente una respuesta que no la humillara frente a sus compañeras. «Es contratista», murmuró finalmente, eligiendo una palabra que sonara más respetable que la realidad cruda de mis manos hundidas en cemento desde antes del amanecer. Durante el camino a casa, mientras manejaba mi camioneta vieja con los asientos rasgados y el radio que solo funcionaba a medias, noté cómo ella se había pegado contra la ventana del lado derecho, como si quisiera poner la mayor distancia posible entre su cuerpo y el mío sin salirse del vehículo. El aire dentro de la cabina se había vuelto espeso de cosas no dichas, cargado con el peso de una realidad que comenzaba a aplastar los sueños ingenuos que ambos habíamos construido juntos. «¿Por qué no me dijiste que vendrías así?», me preguntó sin mirarme, con una voz que sonaba extrañamente adulta para sus 14 años, y yo entendí que así significaba con mi ropa de trabajo, con mis manos sucias, con mi aspecto de hombre que se gana la vida sudando bajo el sol. «¿Acaso hay algo malo en cómo me veo?», le respondí, y mi propia pregunta resonó en el espacio pequeño de la camioneta como el eco de una herida que acababa de abrirse. Desde ese día, las visitas a su escuela se volvieron negociaciones complicadas. Ella prefería tomar el camión público antes que pedirme que fuera por ella. Inventaba excusas para evitar que asistiera a festivales o ceremonias donde estuvieran presentes los otros padres, y cuando no tenía más remedio que presentarme, me pedía con una delicadeza dolorosa que me cambiara de ropa y me lavara muy bien las manos. ¿Cuándo exactamente mis manos se convirtieron en motivo de pena en lugar de orgullo? ¿En qué momento preciso la niña que dibujaba edificios conmigo se transformó en la adolescente que necesitaba explicar mi existencia como si fuera una disculpa? Los años que siguieron fueron un desfile lento de pequeñas humillaciones, reuniones escolares donde ella me presentaba simplemente como mi papá sin mencionar nunca a qué me dedicaba, festivales donde yo me sentaba en las últimas filas para no desentonar con los otros padres profesionistas, conversaciones telefónicas que ella interrumpía cuando yo llegaba del trabajo porque no quería que sus amigas escucharan mi voz ronca de tanto inhalar polvo de cemento. Cada gesto suyo era una cuchillada silenciosa que me recordaba que el hombre que ella había admirado en su infancia se había convertido gradualmente en un secreto incómodo que prefería mantener oculto, como si fuera una cicatriz fea que hay que cubrir con ropa elegante. La ironía más amarga era que mientras más se avergonzaba de mí, más trabajaba yo para pagarle los estudios que la alejaban de mi mundo, vendiendo pedazos de mi patrimonio para construir el futuro que la haría definitivamente superior a su origen humilde, sin saber que cada peso invertido en su educación era también un peso más de distancia entre nosotros. La verdad más dolorosa que descubrí esa noche, mientras sostenía en mis manos los recibos de la educación de Guadalupe, fue que yo también había sido exactamente como ella a su edad, quizás incluso peor. Mi padre, Heraclio Herrera, había sido campesino toda su vida, un hombre de manos agrietadas por el arado y la azada, que olía permanentemente a tierra húmeda y a sudor honesto, y que hablaba con esa sencillez directa de quienes han aprendido la sabiduría en los surcos en lugar de en los libros. Cuando cumplí 16 años y conseguí mi primer trabajo como ayudante de albañil en la capital del estado, comencé a sentir una vergüenza corrosiva cada vez que regresaba al pueblo los fines de semana y veía a mi padre con sus huaraches desgastados, sus pantalones remendados y esas manos que jamás habían conocido el lujo de estar limpias.
Mis compañeros de trabajo en la ciudad se burlaban de mi acento pueblerino, de mis modismos rurales, de la forma tan cuidadosa con que manejaba el dinero porque sabía exactamente cuánto representaba cada peso en días de trabajo bajo el sol implacable del campo, y yo, en lugar de defender mi origen, opté por la cobardía de negar gradualmente mis raíces. Dejé de hablar del rancho donde había crecido, inventé historias sobre mi familia que los hacían sonar más urbanos y sofisticados de lo que realmente eran, y cuando mis nuevos amigos preguntaban sobre mi padre, yo desviaba la conversación o mentía diciendo que trabajaba en administración agrícola, en lugar de admitir que sembraba maíz con sus propias manos desde antes de que saliera el sol. El momento más vergonzoso de mi juventud llegó cuando tenía 19 años y mi padre decidió visitarme en la ciudad para conocer el lugar donde trabajaba, orgulloso de ver cómo su hijo se abría camino en el mundo de la construcción. Llegó un sábado por la mañana, manejando su camioneta destartalada y llevando como regalo una canasta de maíz tierno que había cosechado él mismo, sin saber que yo había quedado de ir a almorzar con mis compañeros de obra a un restaurante que él jamás habría podido costear. Cuando lo vi llegar, vestido con su camisa de manta blanca y su sombrero de palma, mi primera reacción no fue de alegría sino de pánico, porque sabía que mis amigos lo identificarían inmediatamente como lo que era, un campesino humilde que había venido a visitar a su hijo en la gran ciudad. Le pedí que me esperara afuera mientras yo terminaba unas cosas pendientes, pero en realidad entré a decirles a mis compañeros que no podría acompañarlos porque había surgido un imprevisto familiar, y durante todo el tiempo que pasé con mi padre ese día, una parte de mí se sentía avergonzada de caminar junto a él por las calles pavimentadas donde yo intentaba construir mi nueva identidad. Lo peor de todo fue que mi padre, con esa intuición especial que tienen los hombres buenos para detectar cuando lastiman a alguien sin quererlo, se dio cuenta de mi incomodidad y comenzó a disculparse por pequeñas cosas que no requerían disculpa, por haber venido sin avisar, por haberse vestido muy sencillo para la ciudad, por no saber exactamente dónde quedaba mi trabajo. «No quiero avergonzarte, mijo», me dijo con una sonrisa triste mientras subíamos a su camioneta para regresar al pueblo, y esas palabras se clavaron en mi conciencia como astillas que jamás logré sacar completamente. Durante los años siguientes, conforme fui prosperando la construcción y construyendo mi propia reputación como trabajador confiable, la distancia entre mi padre y yo se amplió no por diferencias genuinas, sino por mi necedad juvenil de creer que avanzar en la vida significaba necesariamente dejar atrás a quienes me habían dado las herramientas para avanzar. Yo también dejé de mencionarlo en conversaciones importantes. Yo también encontré formas elegantes de cambiar de tema cuando alguien preguntaba por mi familia. Yo también preferí construir una versión editada de mi historia que sonara más respetable que la verdad de mis orígenes rurales. La ironía más amarga era que mientras yo me avergonzaba de mi padre campesino, él seguía trabajando doble turno para enviarme dinero extra que me ayudara a establecerme en la ciudad, vendiendo animales y cultivos adicionales para que yo pudiera comprar mejores herramientas y ropa más presentable. Nunca se quejó de mi frialdad creciente, nunca me reclamó por las visitas cada vez más espaciadas, nunca mencionó lo obvio, que su hijo se había convertido en alguien que prefería mantenerlo a distancia antes que arriesgarse a que su humildad rural empañara la imagen urbana que tanto trabajo me había costado construir. Ahora, 30 años después, sosteniendo en mis manos la evidencia de mi propio sacrificio silencioso por Guadalupe, entendía con una claridad brutal que ella y yo éramos espejos dolorosos el uno del otro. Yo había negado mis raíces campesinas para parecer más respetable en la ciudad, y ella estaba negando sus raíces obreras para parecer más refinada en su mundo profesional. Los dos habíamos cometido el mismo pecado de ingratitud, los dos habíamos elegido la vergüenza sobre el reconocimiento, los dos habíamos preferido la comodidad social sobre la lealtad familiar. Mi padre murió sin que yo le pidiera perdón por haberme avergonzado de él, y ahora mi hija me gritaba que borrara mi pasado patético sin saber que yo también había intentado borrar el pasado de mi propio padre décadas atrás. Los 20 años que siguieron al nacimiento de Guadalupe fueron una sinfonía silenciosa de renuncias que nadie más que yo pudo escuchar, una melodía compuesta por el chirrido de puertas de metal que se abrían antes del amanecer, por el rugido sordo de motores de camión que me llevaban a trabajos cada vez más lejanos, por el sonido metálico de monedas contadas y recontadas sobre la mesa de la cocina bajo la luz amarillenta de un foco desnudo. Desde que ella cumplió 3 años y yo entendí que tendría la inteligencia suficiente para llegar lejos en la vida, comencé a tejer en secreto una red de inversiones modestas que nadie conocía, comprando con mis ahorros pequeños terrenos en las afueras del pueblo que los antiguos dueños vendían barato porque creían que nunca valdrían nada. Cada fin de semana, después de trabajar 6 días completos en construcciones ajenas,
tomaba mi machete y mi asadón para limpiar esos terrenos que había comprado a plazos, quitando maleza bajo el sol del domingo mientras Guadalupe dormía la siesta y su madre preparaba la comida, sin sospechar ninguna de las dos que cada metro cuadrado limpio representaba un semestre futuro de universidad pagado con anticipación. El primer terreno que vendí para financiar su educación estaba ubicado junto al Panteón Viejo, una parcela rectangular que había costado 3 años de mis domingos y que, para cuando Guadalupe entró a la preparatoria, ya valía 5 veces lo que pagué por él gracias al crecimiento inesperado del pueblo hacia esa dirección. Recuerdo perfectamente la textura áspera del papel donde firmé la venta, el sabor amargo del café frío que tomé esa mañana temprano en la oficina del notario, el peso específico de los billetes que recibí y que representaban no solo dinero, sino la primera puerta que se abría hacia el futuro profesional de mi hija. El segundo terreno fue más doloroso de vender porque estaba ubicado en una loma desde donde se podía ver todo el valle, un lugar que yo había imaginado como el sitio perfecto para construir una casa pequeña donde pasar mis últimos años contemplando el paisaje que había conocido toda mi vida. Lo vendí durante su segundo año de universidad, cuando los gastos de materiales de arquitectura se volvieron más altos de lo que había calculado, y el día que firmé esos papeles sentí como si estuviera vendiendo no solo tierra, sino también mis propios sueños de vejez tranquila. Los trabajos extras que tomé durante esos años me convirtieron en un hombre que conocía la ciudad desde todos sus ángulos y a todas sus horas: albañil de lunes a viernes, jardinero los sábados por la mañana, pintor de casas los sábados por la tarde, cargador en el mercado algunos domingos madrugadores cuando necesitaba dinero urgente para algún gasto imprevisto de la universidad. Mi cuerpo se convirtió en un mapa detallado de esos trabajos múltiples: cicatrices en los antebrazos por el roce constante con superficies ásperas, callosidades en las palmas que cambiaban de forma según la herramienta que hubiera usado más frecuentemente cada semana, una curvatura particular en la espalda que revelaba décadas de cargar bultos pesados desde antes de que mis músculos estuvieran completamente despiertos. Las madrugadas de esos años tenían un ritual específico que solo yo conocía: levantarme a las 4:30 para preparar un termo de café cargado que me duraría hasta el primer descanso, revisar en la oscuridad de mi cuarto la lista mental de trabajos pendientes del día, calcular mentalmente cuánto dinero generarían esas horas extra y cuántos pesos me acercarían a completar el pago de la siguiente colegiatura de Guadalupe. El sudor de esas épocas tenía un sabor particular, más salado que el sudor normal, como si mi cuerpo supiera que cada gota representaba no solo esfuerzo físico sino también esperanza cristalizada, como si mis poros entendieran que estaban secretando no solo líquido sino también futuro. Había noches en que llegaba tan exhausto que me quedaba dormido en la silla de la cocina, con la ropa de trabajo todavía puesta, y despertaba horas después con el cuello rígido y las manos aún cerradas en puños, como si hasta en sueños siguiera aferrándome a las herramientas que me permitían seguir construyendo el destino de mi hija. Los domingos que no trabajaba los dedicaba a mantenimiento preventivo de mis propias herramientas, afilando machetes, engrasando tornillos, revisando que las extensiones eléctricas no tuvieran cables pelados, porque sabía que cada herramienta en buen estado era dinero ahorrado y tiempo optimizado para generar más recursos. Durante todos esos años, Guadalupe nunca supo que su mesada semanal salía de trabajos extras que yo tomaba los miércoles por la noche después de mi jornada regular, pintando fachadas de negocios pequeños o reparando tuberías en casas de colonias lejanas donde nadie me conocía. Nunca supo que sus libros de texto, esos manuales caros de arquitectura que costaban más que mi salario semanal completo, los pagaba vendiendo uno por uno los árboles frutales que había sembrado años antes en el patio trasero de nuestra casa, calculando cuidadosamente cuál mango o cuál aguacate tenía el mejor precio en el mercado según la temporada. La ironía más cruel de esos sacrificios invisibles era que mientras más éxito tenía ella en la universidad, más se avergonzaba del hombre cuyas manos destrozadas habían hecho posible cada uno de sus logros académicos. Como si mi aspecto cada vez más envejecido por el trabajo excesivo fuera la antítesis vergonzosa del futuro brillante que estábamos construyendo juntos sin que ella lo supiera. La fotografía que más me dolió ver carbonizada entre las cenizas del patio era una imagen de 10 por 15 centímetros que había guardado en mi cartera durante 15 años, protegida por un plástico transparente que había amarillado con el tiempo pero que seguía cumpliendo su función de escudo contra la humedad y el desgaste. Era la foto de la graduación de Guadalupe, tomada el 18 de mayo de 2009, un día que había marcado en el calendario con tinta roja desde 6 meses antes porque representaba la culminación de todos los sacrificios silenciosos que había hecho desde que ella era una niña soñadora que construía castillos con mis piedras de construcción. En esa imagen, capturada por un fotógrafo profesional que cobraba más de lo que yo ganaba en una semana,
Guadalupe aparecía radiante con su toga negra y su birrete ladeado con elegancia, sosteniendo en una mano su diploma de arquitecta y sonriendo con esa mezcla de orgullo genuino y alivio que solo conocen quienes han logrado algo que parecía imposible. Yo estaba a su lado, vestido con el único traje que poseía, un conjunto gris que había comprado usado en el mercado de ropa de segunda mano y que había mandado ajustar con una costurera del barrio para que no se notara tanto que me quedaba grande en los hombros y corto en las mangas. La corbata que llevaba puesta era prestada, conseguida el día anterior con mi compadre Aurelio, y aunque se veía elegante en la foto, recuerdo la sensación incómoda del nudo apretado contra mi cuello, como si fuera una soga suave que me recordara que estaba fingiendo pertenecer a un mundo que no era el mío. Mi sonrisa en esa fotografía era la más auténtica que había esbozado en años, no la sonrisa cansada que usaba después de días largos de trabajo, ni la sonrisa cortés que empleaba cuando los conocidos me preguntaban por la carrera de mi hija, sino una sonrisa que brotaba desde algún lugar profundo de mi pecho donde guardaba todos los momentos de felicidad pura que había experimentado como padre. Las manos que rodeaban los hombros de Guadalupe en esa imagen estaban recién lavadas y talladas con jabón de pasta hasta quedar casi en carne viva, porque había pasado 3 horas en el baño de mi casa tratando de eliminar cada rastro de cemento y cal de mis uñas, cada mancha persistente que delatara mi oficio, cada calloso que recordara los años de trabajo manual que habían hecho posible ese momento. El fondo de la fotografía mostraba el auditorio principal de la universidad, con sus columnas de mármol falso y sus ventanales altos que dejaban entrar una luz dorada de atardecer, pero para mí lo único que existía en esa imagen éramos Guadalupe y yo, padre e hija unidos por fin en un momento de triunfo compartido que parecía validar cada amanecer difícil, cada domingo perdido, cada peso ahorrado con esfuerzo sobrehumano. Durante los 15 años que siguieron a esa ceremonia, saqué esa foto de mi cartera en momentos específicos que nadie más conocía, cuando me sentía particularmente cansado después de jornadas dobles y necesitaba recordar por qué valía la pena seguir trabajando tan duro, cuando escuchaba a otros padres quejarse de los gastos educativos de sus hijos y yo quería recordar el privilegio de haber podido costear una educación universitaria completa, cuando pasaba frente a edificios que sabía habían sido diseñados por arquitectos jóvenes como mi hija y sentía un orgullo vicario que me calentaba el pecho como un trago de mezcal en mañanas frías. La textura de esa fotografía se había vuelto familiar bajo mis dedos después de tantos años de manipularla con cuidado, sus esquinas ligeramente redondeadas por el roce constante, su superficie brillante marcada por huellas digitales casi imperceptibles que contaban la historia de todas las veces que la había contemplado en silencio. Había ocasiones en que la sacaba de la cartera solo para tocarla, sin necesidad de mirarla, porque mis dedos habían memorizado cada detalle, la posición exacta donde estaba mi mano sobre el hombro de Guadalupe, el ángulo preciso de nuestras sonrisas, la forma específica en que la luz del atardecer creaba sombras suaves sobre nuestros rostros. Esa foto había viajado conmigo a cientos de trabajos diferentes, protegida en el bolsillo trasero de pantalones de mezclilla que se desgastaban y reemplazaban, pero la imagen permanecía intacta como un talismán personal que me conectaba con el momento más orgulloso de mi existencia. La había mostrado discretamente a compañeros de trabajo cuando surgía el tema de los hijos, siempre con una humildad fingida que ocultaba el orgullo genuino que sentía al decir, «Esta es mi hija, la arquitecta». Durante los años más difíciles de nuestra relación, cuando ella comenzó a distanciarse y a avergonzarse de mi presencia, esa fotografía se convirtió en la evidencia tangible de que había existido un momento, al menos uno, en que Guadalupe había estado genuinamente feliz de tenerme a su lado, orgullosa de llamarme papá delante de sus profesores y compañeros de clase. El día de la ceremonia había sido perfecto de una manera que solo pueden serlo los días que uno sabe que recordará hasta el último aliento. El clima soleado pero fresco, la música solemne del órgano que acompañó la procesión de graduados, el discurso del rector que hablaba sobre el futuro prometedor de esa nueva generación de profesionistas y, sobre todo, la mirada de Guadalupe cuando me localizó entre la multitud de padres y me saludó con la mano levantada, sin vergüenza, sin disculpas. Simplemente feliz de verme ahí. Ahora esa foto era ceniza mezclada con tierra húmeda en el patio de mi casa, y lo que más me dolía no era la pérdida del objeto físico, sino la pérdida simbólica de ese momento de conexión auténtica entre mi hija y yo, como si al quemar la imagen hubiera querido borrar también el recuerdo de la única vez en años que había estado orgullosa de tenerme cerca. Todo comenzó esa tarde de jueves, cuando llegué temprano del trabajo porque la lluvia había suspendido las actividades en la construcción donde estaba reparando una barda perimetral.
Y decidí pasar por casa de Guadalupe para entregarle personalmente el dinero que había prometido prestarle para un software de diseño arquitectónico que necesitaba para su estudio independiente. Ella vivía en una casa de 2 plantas que había comprado con un crédito hipotecario, en una colonia residencial donde las calles tenían nombres de filósofos griegos y los jardines estaban siempre perfectamente podados, un lugar donde mi camioneta destartalada desentonaba como una mancha de óxido sobre acero inoxidable. Al tocar el timbre, escuché voces y risas del otro lado de la puerta, y cuando Guadalupe abrió, pude ver detrás de ella a 3 de sus colegas arquitectos, hombres y mujeres elegantemente vestidos que sostenían copas de vino blanco y discutían sobre proyectos urbanos con esa seguridad intelectual que solo da la educación universitaria combinada con el éxito profesional temprano. «Papá, no te esperaba», me dijo con una sonrisa tensa que inmediatamente reconocí como la misma que usaba de adolescente cuando yo llegaba inesperadamente a su escuela, y en ese momento supe que mi presencia era una interferencia incómoda en su mundo cuidadosamente curado. Mis botas de trabajo dejaron pequeñas huellas de barro seco en el piso de cerámica italiana mientras entraba a la sala, y pude sentir las miradas evaluativas de sus invitados recorriéndome desde la gorra de béisbol que llevaba puesta hasta los pantalones de mezclilla manchados con salpicaduras de pintura blanca que no había logrado quitar completamente. «¿No nos vas a presentar a tu papá, Guadalupe?», preguntó una de las arquitectas, una mujer de cabello corto y lentes de diseñador que hablaba con ese acento neutro que adoptan las personas educadas para sonar más sofisticadas de lo que realmente son. El silencio que siguió fue tan denso que pude escuchar el zumbido del refrigerador desde la cocina y el tic-tac del reloj de pared que marcaba cada segundo de incomodidad creciente. «Él es mi papá», murmuró Guadalupe, como si las palabras fueran piedras pesadas que tuviera que escupir, y la forma en que evitó mencionar mi nombre o mi oficio me hizo sentir como un fantasma, como alguien cuya existencia completa podía resumirse en esa relación biológica básica sin necesidad de más detalles. Uno de los arquitectos, un hombre joven de barba recortada y camisa de lino, comentó con esa curiosidad condescendiente que usan los intelectuales cuando encuentran algo pintoresco: «¿Y a qué se dedica usted, señor?». La pregunta flotó en el aire como humo tóxico mientras yo buscaba las palabras correctas, sabiendo que cualquier respuesta honesta sonaría vulgar en ese contexto de carreras universitarias y proyectos multimillonarios. «Trabajo en construcción», respondí finalmente, y pude ver cómo la expresión de Guadalupe se contrajo ligeramente, como si hubiera recibido una bofetada invisible. «Qué interesante», dijo el arquitecto con esa falsa cortesía que es más insultante que el desprecio abierto. «Seguramente ha visto muchos proyectos desde la perspectiva de la ejecución». Sus compañeros sonrieron con esa complicidad sutil que comparten las personas que se sienten superiores, y yo entendí que para ellos yo no era un colega que conocía la construcción desde sus cimientos, sino un espécimen curioso que podía aportar anécdotas pintorescas sobre el trabajo manual que ellos diseñaban desde sus oficinas con aire acondicionado. La conversación derivó hacia un proyecto de vivienda social que estaban desarrollando, y mientras hablaban de optimización de espacios y sustentabilidad arquitectónica, yo me di cuenta de que estaban describiendo exactamente el tipo de casas humildes donde yo había crecido, pero usando un vocabulario técnico que las hacía sonar como experimentos sociológicos en lugar de hogares donde familias reales intentaban construir una vida digna. Cuando intenté aportar un comentario basado en mi experiencia práctica sobre cómo los residentes realmente usan esos espacios pequeños, Guadalupe me interrumpió con una brusquedad que cortó mis palabras como un cuchillo. «Papá, ellos ya saben todo eso, han estudiado esos temas en la universidad». El mensaje implícito era claro. Mi conocimiento empírico, ganado con décadas de trabajo directo, no tenía valor frente a su conocimiento teórico, adquirido en aulas donde jamás habían tocado una pala o mezclado cemento con las manos desnudas. El momento culminante llegó cuando uno de ellos mencionó los altos costos de la educación universitaria y cómo era admirable que los padres hicieran sacrificios por la educación de sus hijos, usando un tono que sugería que los sacrificios eran gestos nobles pero limitados, como dar propinas generosas o comprar regalos caros en Navidad. «Seguramente usted también hizo sus sacrificios para que Guadalupe pudiera estudiar», me dijo el arquitecto de la barba, y yo asentí en silencio, sintiendo el peso de todos los terrenos vendidos, todos los trabajos extras, todas las noches de insomnio calculando números que jamás podría explicar en esa sala elegante sin sonar melodramático o autocompasivo. Fue entonces cuando Guadalupe, quizás presionada por la incomodidad de la situación o simplemente cansada de fingir que mi presencia no la perturbaba, soltó las palabras que se clavaron en mi pecho como astillas envenenadas. «La verdad es que mi papá siempre ha sido muy limitado. Ni para un taxi sirve,
pero tiene buenas intenciones. Sus invitados rieron con esa risa incómoda que se usa para llenar silencios tensos, y yo sentí como si cada carcajada fuera una gota de ácido sobre una herida abierta. ¿El éxito realmente borra la gratitud hasta convertir el amor en desprecio? ¿Cómo era posible que la mujer cuya educación había costado 20 años de mi vida me redujera a una caricatura patética delante de extraños que jamás habían sacrificado nada por nadie? Salí de esa casa con la dignidad hecha pedazos, pero fue hasta esa noche, cuando la encontré en el patio quemando nuestras fotos familiares mientras gritaba «Borra tu pasado patético», que entendí que su desprecio no era un momento de rabia, sino una conclusión deliberada sobre el valor de mi existencia en su vida exitosa. Esa noche me quedé despierto hasta que el silencio de la madrugada se volvió tan denso que pude escuchar mi propio pulso latiendo en los oídos, sentado en la silla de mimbre del patio donde horas antes había visto arder 40 años de recuerdos convertidos en humo negro que se elevaba hacia un cielo indiferente. El café que había preparado a las 11 de la noche seguía intacto sobre la mesa de plástico blanco, frío como el hielo y con una nata grisácea flotando en la superficie, pero yo lo conservaba ahí como compañía silenciosa, como el único testigo mudo de la decisión más dolorosa que había tomado en mi vida de padre. Las cenizas se habían enfriado completamente y ahora parecían confundirse con la tierra húmeda del jardín, creando una mezcla gris que manchaba mis manos cada vez que me agachaba a recoger fragmentos carbonizados de fotografías que habían sido la evidencia visual de una familia que ya no existía. Entre los restos calcinados encontré pedazos reconocibles, un fragmento de la esquina dorada del álbum donde guardaba las fotos más preciadas, un trozo de cartón que había sido la portada de un álbum escolar, restos de papel fotográfico que conservaban vagamente los colores sepia de retratos familiares que databan de la época en que Guadalupe aún sonreía genuinamente en mis brazos. El olor a papel quemado se había impregnado en mi ropa, en mi cabello, en mis manos, como un recordatorio olfativo de la destrucción deliberada que había presenciado sin poder detenerla, y cada vez que respiraba profundamente, ese aroma áspero me recordaba que algunas heridas son tan profundas que cambian hasta la forma en que percibimos el mundo que nos rodea. Mi casa, que normalmente se llenaba de los sonidos familiares de la noche, el zumbido del refrigerador viejo, el crujido de las vigas de madera asentándose, el ladrido lejano de los perros del vecindario, esa noche parecía haber enmudecido por completo, como si hasta los objetos inanimados entendieran la gravedad de lo que había ocurrido y guardaran un luto respetuoso por los recuerdos asesinados. Fue en esa soledad absoluta, rodeado por los fantasmas de fotografías muertas, que tuve la revelación más clara de mi vida adulta. Yo estaba repitiendo exactamente el mismo patrón de dolor generacional que había vivido con mi propio padre, pero desde el lado opuesto de la ecuación. 40 años atrás, yo había sido el hijo avergonzado que prefería mantener distancia de un padre humilde antes que arriesgarme a que su sencillez empañara mi imagen social, y ahora era el padre humilde cuya presencia avergonzaba a una hija exitosa que había aprendido a ver mis sacrificios como limitaciones embarazosas en lugar de como actos de amor incondicional. La diferencia cruel era que cuando yo rechacé a mi padre campesino, él jamás me confrontó con la evidencia de sus sacrificios silenciosos, jamás me forzó a reconocer el precio que había pagado por darme oportunidades que él nunca tuvo, jamás me humilló mostrándome documentos que probaran su generosidad mientras yo practicaba mi ingratitud. Mi padre había muerto guardando sus secretos de amor paternal, llevándose a la tumba la magnitud de sus renuncias, permitiendo que yo viviera cómodamente en la ignorancia de todo lo que había hecho por mí durante décadas de trabajo silencioso. Pero yo no era mi padre, y Guadalupe no era exactamente igual que el joven ingrato que yo había sido. Ella había llegado al extremo de quemar físicamente nuestras memorias compartidas, de intentar borrar la evidencia visual de nuestra historia común, de declarar oficialmente que mi pasado era tan patético que no merecía ni siquiera existir en fotografías guardadas en cajas polvorientas. Esa diferencia entre su rechazo activo y mi rechazo pasivo de décadas atrás me hizo entender que tal vez había llegado el momento de romper el ciclo generacional de secretos y sacrificios no reconocidos, de forzar una confrontación dolorosa pero necesaria que mi propio padre nunca se atrevió a iniciar conmigo. La casa vacía me ofrecía el silencio perfecto para tomar la decisión más difícil de mi vida. Debía seguir el ejemplo de mi padre y permitir que Guadalupe viviera en la ignorancia cómoda de mis sacrificios, muriendo algún día con mis secretos intactos y mis renuncias no reconocidas. O debía romper esa tradición familiar de amor silencioso y mostrarle brutalmente la evidencia de todo lo que había hecho por ella durante 20 años de trabajo extra. El aire nocturno transportaba el aroma de la humedad que precedía a las lluvias matutinas, mezclado con el humo residual de las fotos quemadas,
creando una combinación olfativa que me recordaba simultáneamente el pasado destruido y el futuro incierto que se abría ante nosotros. Mis manos, manchadas de ceniza y temblorosas por la edad y la emoción contenida, se alzaron hacia mi rostro para frotar mis ojos cansados, y fue en ese gesto involuntario que sentí la textura áspera de las cenizas mezclándose con las lágrimas que no sabía que estaba derramando. La decisión se cristalizó en mi mente con la claridad brutal de las verdades que duelen pero que liberen. Le mostraría a Guadalupe cada recibo, cada documento, cada prueba de los sacrificios que había hecho por ella, no para humillarla como ella me había humillado, sino para romper de una vez por todas el patrón generacional de padres que aman en silencio y mueren sin reconocimiento. Si mi propio padre hubiera tenido el valor de confrontarme con la evidencia de su amor cuando yo lo despreciaba, tal vez nuestra historia habría sido diferente, tal vez habríamos tenido la oportunidad de reconciliarnos antes de que fuera demasiado tarde. No iba a permitir que Guadalupe y yo termináramos como mi padre y yo, separados para siempre por secretos no revelados y sacrificios no reconocidos, condenados a una eternidad de amor mal entendido y gratitud jamás expresada. A las 5 de la mañana, cuando el primer rayo de sol comenzó a filtrarse por la ventana de mi cuarto y el aroma del café recién hecho se mezclaba con el olor persistente de papel quemado que seguía impregnando toda la casa, tomé la decisión de organizar meticulosamente cada documento que había guardado durante 20 años, como si fuera un abogado preparando el caso más importante de su carrera. La mesa de la cocina se convirtió en mi oficina improvisada, y sobre su superficie de formica rayada extendí un mantel limpio que serviría como escenario para la exhibición más dolorosa de mi vida, la evidencia irrefutable de 2 décadas de sacrificios silenciosos que mi hija jamás había imaginado. El primer montón de papeles estaba compuesto por los recibos bancarios de las colegiaturas, documentos amarillentos que olían ligeramente a humedad y que crujían como hojas secas cada vez que los manipulaba con mis manos temblorosas. Cada recibo tenía una fecha específica, una cantidad exacta, un número de referencia que lo conectaba con una transferencia bancaria realizada desde mi cuenta de ahorros hacia la tesorería universitaria, y cuando los ordené cronológicamente, desde el primer semestre hasta la graduación, formaron una línea temporal perfecta que documentaba cada peso invertido en el futuro académico de Guadalupe. El total, que calculé sumando mentalmente mientras organizaba los papeles, ascendía a una cifra que representaba más dinero del que muchas familias de mi colonia veían en 5 años completos de trabajo, 486,000 pesos exactos, una cantidad que sonaba abstracta hasta que la traducía a términos concretos de mi realidad laboral. Esa suma equivalía a 3 años y medio de mi sueldo completo como albañil, sin gastar un solo peso en comida, renta, servicios o cualquier otra necesidad básica, trabajando 6 días a la semana durante 42 meses consecutivos y entregando cada centavo ganado a la educación de mi hija. El segundo montón consistía en las escrituras de venta de los terrenos que había adquirido a lo largo de mi vida adulta y que vendí uno por uno para financiar sus estudios, documentos legales que representaban no solo transacciones comerciales, sino la liquidación gradual de mis sueños personales de patrimonio y seguridad económica. Había vendido 5 propiedades en total, el terreno junto al Panteón Viejo, la parcela en la loma con vista al valle, el lote baldío cerca del mercado municipal, la fracción de tierra heredada de mi tío Eusebio, y el terreno más doloroso de todos, una hectárea de tierra fértil que había comprado soñando con sembrar maíz para mi vejez y que terminé vendiendo para pagar su último semestre de universidad. Las escrituras estaban firmadas con una tinta azul que se había desvanecido ligeramente con el tiempo, pero mi firma seguía siendo legible en cada documento, una rúbrica que se repetía como un mantra de renuncias voluntarias. El tercer montón era el más voluminoso y el que más me dolía manipular, comprobantes de trabajos extras, recibos de pagos por servicios de construcción realizados en horarios nocturnos y fines de semana, facturas de pequeñas reparaciones que había hecho en casas ajenas después de cumplir mis 8 horas laborales regulares. Había recibos de pintura de fachadas realizadas los sábados por la madrugada, comprobantes de reparación de techos ejecutados bajo el sol despiadado de los domingos, facturas de instalación de pisos de cerámica hechos durante mis vacaciones anuales que nunca usé para descansar sino para generar ingresos adicionales. Cada papel representaba horas de sueño perdidas, músculos adoloridos, manos agrietadas por el exceso de trabajo, pero también representaban los pesos extra que necesitaba para complementar el financiamiento de la carrera universitaria más cara de la región. El cuarto montón estaba formado por documentos hipotecarios de nuestra casa familiar,
papeles que demostraban cómo había hipotecado la propiedad heredada de mis padres para obtener un préstamo que me permitirá pagar varios semestres por adelantado cuando los costos de los materiales de arquitectura se volvieron más altos de lo previsto. La casa donde había crecido, donde había jugado de niño en el mismo patio donde ahora yacían las cenizas de nuestras fotos quemadas, había servido como garantía bancaria para asegurar la continuidad educativa de Guadalupe, y los documentos mostraban claramente cómo había arriesgado el único patrimonio familiar que poseíamos para evitar que mi hija tuviera que interrumpir sus estudios por problemas económicos. Al ordenar todos estos documentos sobre la mesa, creando categorías claras y secuencias cronológicas precisas, me di cuenta de que estaba construyendo más que una simple exhibición de papeles. Estaba armando la narrativa completa de un amor paternal que había operado en las sombras durante 2 décadas. Un amor que había preferido la invisibilidad antes que convertirse en una carga emocional para la persona amada. La magnitud numérica de los sacrificios, traducida a cifras exactas y fechas específicas, era tan abrumadora que por momentos dudé si realmente era prudente mostrarle a Guadalupe la dimensión real de todo lo que había hecho por ella, porque temía que esa revelación la aplastara con un peso de culpa que no sabría cómo manejar. Pero después recordé las cenizas esparcidas en el patio, las palabras crueles sobre mi pasado patético, la humillación pública frente a sus colegas arquitectos, y entendí que la confrontación dolorosa era la única posibilidad que teníamos de salvarnos como familia, porque los secretos bien intencionados habían generado solo incomprensión y desprecio. Separé también las fotografías familiares que había logrado rescatar de otros álbumes guardados en mi closet, imágenes que Guadalupe no había encontrado durante su incendio destructivo, fotos de ella de niña en mis brazos, imágenes de nosotros trabajando juntos en pequeños proyectos de construcción casera, retratos donde aparecíamos sonriendo genuinamente antes de que la distancia social se interpusiera entre nosotros. Esas fotografías servirían como evidencia visual del amor que había existido entre nosotros, como prueba de que hubo un tiempo en que mi hija no se avergonzaba de mí, sino que encontraba alegría en mi compañía y orgullo en mis enseñanzas prácticas sobre construcción y vida. A las 7 de la tarde de ese mismo día, después de haber pasado 12 horas organizando documentos y reuniendo valor para lo que estaba a punto de hacer, me dirigí hacia la casa de Guadalupe con un sobremanila de tamaño oficio que contenía 20 años de mi vida resumidos en papeles amarillentos y números que dolían más que cualquier golpe físico que hubiera recibido en décadas de trabajo de construcción. Él sobrepesaba más de lo que debería pesar un conjunto de documentos legales, como si cada recibo, cada escritura, cada comprobante de pago hubiera absorbido no solo tinta sino también las lágrimas no derramadas, los suspiros contenidos, las noches de insomnio que había vivido mientras calculaba números imposibles para hacer posibles los sueños universitarios de mi hija. Mis manos temblaban ligeramente mientras sostenía el volante de mi camioneta, no por nerviosismo sino por la magnitud emocional de lo que estaba a punto de revelar, porque sabía que después de esa conversación ya no habría vuelta atrás para ninguno de los dos, que cruzaríamos un umbral definitivo donde los secretos familiares morirían para siempre y donde tendríamos que aprender a vivir con la verdad desnuda de nuestro amor mal entendido. El trayecto hacia su casa me pareció simultáneamente eterno y fugaz, cada semáforo en rojo una oportunidad para reconsiderar mi decisión, cada curva familiar una invitación a regresar a casa y seguir guardando mis sacrificios en el silencio seguro donde habían vivido durante 2 décadas. Pero también cada metro recorrido me acercaba a la liberación más dolorosa y necesaria de mi vida adulta. Al llegar frente a su puerta, antes de tocar el timbre, me quedé parado durante varios minutos en su jardín perfectamente cuidado, respirando el aroma nocturno de las flores que ella había plantado con el dinero que ganaba diseñando casas para familias prósperas. Y por un momento sentí una mezcla contradictoria de orgullo paternal y tristeza, profunda al reconocer que todo lo bello que había construido en su vida había crecido sobre los cimientos invisibles de mis renuncias. El sobremanila que llevaba bajo el brazo se había calentado con el calor de mi cuerpo y ahora parecía palpitar como un corazón exterior que contuviera toda la sangre emocional que había derramado en silencio durante años, y cuando finalmente toqué el timbre, el sonido metálico que resonó al otro lado de la puerta me pareció el eco de todas las campanas de advertencia que habían sonado en mi conciencia durante los años en que había preferido amar desde las sombras antes que confrontar a mi hija con la realidad de mis sacrificios. Cuando Guadalupe abrió la puerta, su expresión de sorpresa se transformó inmediatamente en algo parecido a la irritación, como si mi presencia fuera una interrupción inconveniente en la rutina ordenada de su vida profesional. Y ese gesto fugaz pero revelador me confirmó que había tomado la decisión correcta al venir a confrontarla con la verdad que ya no podía seguir ocultando. «¿Qué necesitas, papá?»,
Me preguntó con esa cortesía fría que había perfeccionado para mantener distancia emocional sin parecer completamente cruel, y yo levanté el sobremanila como si fuera una bandera blanca de rendición o una declaración de guerra, sin estar completamente seguro de cuál de las dos interpretaciones era más precisa. «Necesito que veas algo», le dije con una voz que sonaba más ronca de lo habitual, como si las palabras tuvieran que abrirse paso entre décadas de emociones reprimidas, y la invité a sentarse en su sala elegante para tener la conversación más importante de nuestras vidas. La conversación que ambos habíamos evitado durante años por razones diferentes pero igualmente dolorosas. Mientras abría el sobre y comenzaba a extender los documentos sobre su mesa de centro de vidrio, pude ver cómo su rostro cambiaba gradualmente de irritación a confusión y después a algo que se parecía peligrosamente al reconocimiento, como si cada papel que yo colocaba frente a ella fuera una pieza de un rompecabezas que llevaba años sin poder resolver completamente. Los recibos de las colegiaturas la hicieron fruncir el ceño, las escrituras de venta de los terrenos la hicieron abrir ligeramente la boca, los comprobantes de trabajos extras la hicieron llevarse una mano al pecho como si necesitara proteger su corazón de un impacto que no había visto venir, y cuando llegué a los documentos hipotecarios de nuestra casa familiar, vi cómo sus ojos se llenaron de una humedad que no había visto desde que era niña y se lastimaba jugando en el patio. «¿Qué es todo esto, papá?», murmuró con una voz que había perdido toda la seguridad profesional que usaba habitualmente, y yo me agaché para recoger un puñado de cenizas del patio que había traído conmigo en un pequeño sobre de papel, restos carbonizados de la foto de su graduación que esparcí cuidadosamente sobre los documentos como si fuera arena bendita sobre una ofrenda dolorosa. «Esto es lo que quemaste anoche junto con nuestras fotos», le respondí, y mi voz se quebró ligeramente al pronunciar esas palabras porque me di cuenta de que estaba haciendo algo que mi propio padre jamás tuvo el valor de hacer conmigo: obligar a mi hija a confrontar la magnitud real del amor que había recibido sin reconocerlo, forzarla a entender que su éxito brillante había crecido sobre el humus de mis sacrificios silenciosos. En ese momento, mientras veía cómo sus ojos recorrían los números, las fechas, las firmas que documentaban 20 años de renuncias voluntarias, me pregunté si lo que estaba haciendo era realmente un acto de enseñanza amorosa o una forma elegante de venganza emocional. Si estaba mostrándole esos documentos para sanar nuestra relación rota o para hacerla sentir el peso aplastante de una culpa que tal vez no merecía cargar. ¿Era enseñanza o venganza amorosa lo que me había llevado hasta su sala con un sobre lleno de pruebas irrefutables de mi amor paternal mal interpretado? La respuesta a esa pregunta se revelaría en los próximos minutos, cuando ella terminara de procesar la información que tenía frente a sus ojos y entendiera finalmente quién había pagado realmente cada libro, cada semestre, cada sueño que había convertido en realidad profesional. El momento exacto en que Guadalupe entendió la magnitud de lo que tenía frente a sus ojos fue cuando sus dedos tocaron accidentalmente las cenizas de su foto de graduación que yo había esparcido sobre los recibos bancarios. Y el contraste físico entre el papel amarillento de los documentos y los restos carbonizados de nuestros recuerdos quemados la hizo retirar la mano bruscamente, como si hubiera tocado hierro al rojo vivo. Sus ojos, que habían comenzado a recorrer los números con curiosidad profesional, se detuvieron abruptamente cuando se dio cuenta de que esas cenizas grises no eran polvo común sino los restos mortales de la imagen que documentaba el día más orgulloso de mi vida, el día que ella había intentado borrar de la existencia junto con todo mi pasado patético. «Papá, ¿qué significa todo esto?», murmuró mientras sus manos temblaban ligeramente al sostener el primer recibo de colegiatura, fechado 20 años atrás, cuando ella apenas tenía 18 años y creía que su beca académica completa cubría todos los gastos universitarios, sin saber que esa beca solo pagaba el 70% de los costos reales y que el 30% restante salía de mis ahorros secretos y de mi trabajo extra nocturno. Le expliqué con una calma que no sabía que poseía cómo había vendido el primer terreno para pagar su primer semestre, cómo había hipotecado nuestra casa familiar para asegurar varios pagos por adelantado, cómo había tomado trabajos de construcción los fines de semana durante 6 años consecutivos para generar los ingresos adicionales que necesitaba para mantener su educación sin interrupciones económicas. Cada revelación la hacía palidecer un poco más, como si estuviera perdiendo sangre gradualmente, y cuando llegué al total acumulado de 486,000 pesos, ella dejó caer el documento que tenía en las manos y se llevó ambas palmas al rostro, cubriéndose los ojos como si quisiera detener la entrada de una información que la estaba destruyendo desde adentro. «¿Vendiste todos tus terrenos por mi carrera?», preguntó con una voz tan pequeña que apenas pude escucharla por encima del zumbido del aire acondicionado que enfriaba su sala elegante, y cuando asentí en silencio,
Vi como una lágrima se escapaba entre sus dedos y rodaba por su mejilla hasta caer sobre uno de los recibos, manchando la tinta desvaída con una gota salada que parecía activar químicamente el dolor de 20 años de sacrificios no reconocidos. Le mostré entonces la escritura del terreno en la loma, esa parcela con vista al valle que había comprado soñando con construir ahí una casita pequeña para mi vejez, y le expliqué cómo la vendí durante su cuarto año de universidad cuando los costos de los materiales especializados de arquitectura se volvieron más altos de lo que había calculado inicialmente. Ese terreno iba a ser mi retiro, le dije, y las palabras salieron de mi garganta como cristales rotos, pero preferí que tú tuvieras futuro a que yo tuviera descanso. Guadalupe tomó la escritura con manos temblorosas y la leyó completa, desde el encabezado legal hasta mi firma al final del documento, como si fuera un texto en idioma extranjero que necesitara descifrar letra por letra, y cuando terminó de leer, dobló el papel cuidadosamente y lo apretó contra su pecho, como si quisiera absorber por ósmosis todo el amor no reconocido que había estado documentado en tinta azul durante años. Los comprobantes de trabajos extras la desconcertaron al principio porque no entendía por qué yo habría guardado recibos de reparaciones menores y trabajos de pintura realizados los fines de semana, hasta que le expliqué que cada uno de esos trabajos adicionales representaba dinero extra específicamente destinado a sus gastos universitarios, libros especializados que costaban más que mi salario semanal, software de diseño arquitectónico que valía lo mismo que un mes completo de mi sueldo, materiales para maquetas y proyectos finales que yo compraba sin chistar aunque significara trabajar doble turno durante semanas. ¿Por qué nunca me dijiste nada de esto?, me preguntó, y por primera vez en años su voz sonaba como la de la niña que había sido, vulnerable y confundida, sin rastro de la profesional exitosa que me había humillado delante de sus colegas arquitectos llamándome limitado y diciendo que ni para un taxi servía. Le respondí con una honestidad que me dolió más que cualquier trabajo físico que hubiera realizado, porque quería que fueras libre de construir tu futuro sin sentir que le debías nada a mi pasado, pero tu libertad se convirtió en desprecio y mi amor se convirtió en vergüenza. Las cenizas de la foto de graduación seguían esparcidas entre los documentos como polvo estelar gris, y cuando ella finalmente se atrevió a tocarlas deliberadamente, frotándolas entre sus dedos índice y pulgar, pude ver cómo su rostro se contraía con un dolor que parecía físico, como si estuviera sintiendo en su piel el calor de las llamas que habían destruido la evidencia visual del único día en que habíamos estado genuinamente orgullosos el uno del otro. Esta era la foto de mi graduación, susurré, recogiendo un fragmento carbonizado que conservaba vagamente los colores dorados del marco original. La llevaba en mi cartera desde hace 15 años, y la miraba cada vez que me sentía cansado de trabajar tanto, porque me recordaba que todo valía la pena. Guadalupe extendió su mano para tocar ese fragmento quemado, y cuando nuestros dedos se rozaron accidentalmente sobre los restos de la fotografía destruida, ambos comenzamos a llorar simultáneamente, como si ese contacto físico hubiera cerrado un circuito eléctrico que había estado abierto durante décadas, permitiendo finalmente que la corriente del amor mal entendido fluyera entre nosotros sin las resistencias del orgullo herido y la vergüenza social. «Papá, yo no sabía, nunca supe. ¿Cómo pude ser tan ciega?», murmuró entre sollozos que hacían temblar todo su cuerpo, y en ese momento entendí que mi decisión de confrontarla con la verdad había sido correcta, no como venganza sino como liberación, como la única forma de salvar los restos de una relación que había estado muriendo lentamente bajo el peso de secretos demasiado pesados para cargarlos en silencio hasta la tumba. La transformación en el rostro de Guadalupe fue tan gradual pero devastadora como el derrumbe de un edificio en cámara lenta. Primero sus cejas se alzaron ligeramente cuando comenzó a sumar mentalmente los números que veía en los recibos. Después su boca se abrió imperceptiblemente cuando se dio cuenta de que las fechas de los pagos coincidían exactamente con los periodos en que ella había creído estar estudiando completamente becada. Luego sus ojos se agrandaron cuando entendió que cada escritura de venta representaba un pedazo de mi patrimonio sacrificado por su educación, y finalmente todo su rostro se descompuso cuando la realidad completa la golpeó como un puñetazo en el estómago. Durante 6 años completos había vivido en la mentira cómoda de su independencia académica, sin sospechar jamás que cada libro comprado, cada semestre pagado, cada material adquirido habían salido directamente de la ruina económica sistemática de su propio padre. «Papá, ¿tú pagaste todo esto?». «¿Todo esto?», repitió varias veces como si las palabras fueran piedras demasiado pesadas para sostener en la boca, y su voz se quebró completamente en la segunda repetición, convirtiéndose en un gemido ahogado que salía desde algún lugar profundo de su pecho donde acababa de nacer un dolor que no sabía cómo nombrar. Se puso de pie bruscamente,
como si permanecer sentada fuera físicamente imposible ante la magnitud de lo que estaba descubriendo, y comenzó a caminar en círculos pequeños por su sala elegante, pisando la alfombra italiana que había comprado con sus primeros ingresos como arquitecta independiente, sin darse cuenta de que cada paso que daba resonaba sobre los cimientos invisibles de mis sacrificios no reconocidos. Yo siempre creí que mi beca cubría todo, que era tan inteligente que había conseguido educación gratuita, que era tan especial que merecía estudiar sin costo, murmuró mientras se tironeaba el cabello con ambas manos, un gesto desesperado que no le había visto hacer desde que era adolescente y se enfrentaba a problemas que no sabía resolver. Tomó uno por uno los comprobantes de trabajos extras y los leyó en voz alta, como si necesitara escuchar sus propias palabras para creer lo que sus ojos veían. Pintura de fachada, fin de semana del 15 de marzo. Reparación de techo, domingo, 22 de abril. Instalación de pisos, sábados y domingos de mayo. Su voz se volvía más ronca con cada comprobante leído, como si cada trabajo extra que yo había realizado en secreto fuera una bofetada retrospectiva que la golpeara 20 años después de haber ocurrido. ¿Por qué trabajabas los fines de semana si ya tenías tu trabajo de lunes a viernes? ¿Por qué te mataste a trabajar cuando yo creía que estaba estudiando gratis? Me preguntó con una desesperación que transformaba sus preguntas en acusaciones dirigidas contra ella misma, como si fuera culpable de un crimen que había cometido sin saberlo. Le expliqué que durante los 6 años de su carrera universitaria yo nunca tuve un solo fin de semana libre, que cada sábado y domingo de esos años los había dedicado a trabajos adicionales porque su educación costaba el doble de lo que ganaba en mi empleo regular, que había convertido mi descanso en dinero para que ella pudiera tener el lujo de estudiar sin preocupaciones económicas. Vendiste hasta el terreno donde ibas a construir tu casa de retiro, dijo sosteniendo la escritura de la parcela en la loma, y no era una pregunta sino una constatación dolorosa que la estaba destrozando desde adentro. ¿Cómo iba a tener casa de retiro si mi único sueño de vejez eras tú convertida en arquitecta exitosa? Le respondí, y esas palabras la hicieron caer de rodillas sobre la alfombra, literalmente derrumbándose como si sus piernas hubieran perdido la capacidad de sostener el peso de la culpa que acababa de descubrir. Se quedó ahí, arrodillada entre los documentos esparcidos y las cenizas de nuestra foto quemada, llorando con una intensidad que hacía temblar todo su cuerpo, como si estuviera liberando 20 años de lágrimas que había estado acumulando inconscientemente en algún lugar secreto de su alma. Soy una hija horrible, sollozó con la cara entre las manos, soy la peor hija del mundo, te he despreciado, te he humillado, quemé nuestras fotos, te llamé patético delante de extraños, y tú estabas destruyendo tu vida para construir la mía. Sus palabras salían entrecortadas por los sollozos, pero cada frase era un cuchillo que se clavaba tanto en su corazón como en el mío, porque reconocer la magnitud de su ingratitud era tan doloroso para ella como había sido para mí soportarla durante años. Tomó la escritura hipotecaria de nuestra casa familiar y la leyó con una concentración desesperada, como si fuera un texto sagrado que contuviera la clave para entender cómo había podido ser tan ciega durante tantos años. Pusiste en riesgo la casa donde crecimos, la casa de tus padres, la única propiedad segura que tenías, por mi carrera, murmuró, y cada palabra parecía arrancarle un pedazo de alma. ¿Y si no hubieras podido pagar la hipoteca? ¿Te habrías quedado sin casa por culpa mía? Le expliqué que efectivamente había corrido ese riesgo, que durante 2 años había vivido con la angustia de poder perder la casa familiar si algo salía mal con mis trabajos extra, pero que había preferido apostar mi seguridad habitacional antes que permitir que ella interrumpiera sus estudios por falta de dinero. Eres un loco, me dijo entre risas y llantos simultáneos, un loco hermoso que se jugó todo por una hija que no lo merecía. Se acercó a mí gateando sobre la alfombra, porque aparentemente seguía sin poder ponerse de pie, y cuando llegó hasta donde yo estaba sentado, apoyó su cabeza en mis rodillas como solía hacer cuando era niña y necesitaba consuelo después de algún regaño o algún susto. «Papá, ¿quién eres realmente?», me preguntó con una voz que sonaba como la de alguien que acabara de despertar de un sueño de 20 años. ¿Quién es el hombre que me crió, que sacrificó todo por mí, que me amó tanto que prefirió arruinarse antes que decepcionarme? Era una pregunta existencial que iba mucho más allá de mi nombre o mi oficio, una pregunta sobre la naturaleza del amor paternal que opera en silencio, sobre la identidad secreta de los padres que prefieren ser malinterpretados antes que ser vistos como una carga emocional por sus hijos. Soy el mismo hombre que siempre he sido, le respondí acariciando su cabello como cuando era pequeña, solo que ahora ya no tienes que fingir que no me conoces. Mientras Guadalupe permanecía con la cabeza apoyada en mis rodillas,
Decidí contarle la historia completa de cada semestre que había financiado, porque necesitaba que entendiera que sus 6 años de universidad habían requerido 20 años previos de preparación económica. 2 décadas de planeación silenciosa que comenzaron cuando ella apenas tenía 8 años y me dijo por primera vez que quería estudiar para construir casas más bonitas que las que yo reparaba. El primer terreno que compré pensando en su educación futura lo adquirí en 1995, cuando ella cursaba tercero de primaria y ya demostraba una facilidad natural para las matemáticas que sus maestras describían como excepcional, y yo entendí instintivamente que esa inteligencia merecía una oportunidad que mi generación nunca había tenido. Trabajé doble turno durante 8 meses consecutivos para reunir el enganche de esa primera parcela, levantándome a las 4 de la mañana para llegar a mi trabajo regular y quedándome hasta las 10 de la noche en construcciones particulares donde me pagaban por horas extras, acumulando peso por peso los 15,000 pesos que necesitaba para asegurar esa inversión inicial que representaba el primer ladrillo en el edificio financiero de su futuro académico. El segundo terreno llegó 3 años después, cuando Guadalupe entró a la secundaria y comenzó a mostrar interés específico por la arquitectura, pidiendo libros de la biblioteca sobre edificios famosos y dibujando planos rudimentarios de casas imaginarias que pegaba en las paredes de su cuarto como si fueran mapas del territorio que planeaba conquistar profesionalmente. Ese terreno me costó trabajar todos los domingos del año 1998 como jardinero en casas de la zona residencial, podando césped bajo el sol implacable mientras imaginaba que cada árbol que recortaba era un paso más hacia la universidad que mi hija merecía. Cada arbusto podado una pequeña contribución al gran sueño que estábamos construyendo sin que ella lo supiera. Para cuando Guadalupe cumplió 15 años y obtuvo su primer promedio perfecto en preparatoria, yo ya había comprado y revendido 5 propiedades pequeñas, siempre comprando barato en zonas que intuía que se desarrollarían y vendiendo cuando el crecimiento del pueblo aumentaba su valor. Como un especulador inmobiliario amateur que apostaba el futuro de su hija a su capacidad de leer el crecimiento urbano con la misma precisión con que leía los planos de construcción. Cada venta exitosa se traducía inmediatamente en una cuenta de ahorros específica etiquetada mentalmente con el nombre de ella, dinero que nunca toqué para gastos personales, aunque hubo épocas difíciles en que comer carne más de una vez por semana era un lujo que no podía permitirme. El cálculo más complejo que hice en mi vida no involucró metros de construcción ni cantidades de cemento, sino proyectar el costo total de una carrera universitaria 6 años antes de que ella la iniciara, investigando discretamente en las oficinas de admisión universitaria cuánto costarían las colegiaturas, los libros, los materiales, los software especializados, y después dividir esa suma astronómica entre los años que me quedaban para generar el dinero necesario. Descubrí que necesitaría aproximadamente 400,000 pesos distribuidos a lo largo de 6 años, una cifra que representaba más dinero del que mi familia había visto junto en toda su historia, y que mi salario regular como albañil cubriría apenas la mitad de esa cantidad si destinara cada peso ganado exclusivamente a su educación sin gastar nada en comida, renta o servicios básicos. La matemática cruel de esa proyección me obligó a tomar la decisión más ambiciosa de mi vida, convertirme en una máquina de generar ingresos múltiples, diversificando mis fuentes de trabajo hasta el punto de que cada hora de cada día tuviera un valor económico específico destinado a financiar el futuro de mi hija. Durante los 3 años previos a su ingreso universitario, perfeccioné un sistema de trabajo que me permitía generar dinero las 24 horas del día, albañilería de lunes a viernes, trabajos de pintura y reparaciones menores los sábados, venta de productos caseros que mi comadre preparaba los domingos y durante las noches, fabricación de bloques de concreto en un molde casero que había construido en el patio trasero de mi casa. Los bloques nocturnos se convirtieron en mi especialidad secreta. Mezclaba cemento bajo la luz de un foco desnudo después de cenar, llenaba los moldes antes de irme a dormir, los desmoldaba al amanecer antes de irme al trabajo, y los vendía los fines de semana a constructores locales que apreciaban la calidad artesanal que solo se consigue cuando cada bloque se hace individualmente con las manos. Esos bloques fabricados en la madrugada, cuando todo el pueblo dormía y solo yo trabajaba bajo las estrellas, representaban el dinero más honesto que había ganado en mi vida, porque cada uno llevaba impreso no solo mi esfuerzo físico, sino también mi amor paternal cristalizado en cemento y arena. Para el momento en que Guadalupe se graduó de preparatoria con el promedio más alto de su generación, yo había acumulado exactamente 486,000 pesos distribuidos en cuentas de ahorro, inversiones inmobiliarias liquidables y un fondo de emergencia destinado a cubrir cualquier gasto universitario imprevisto que pudiera surgir durante sus estudios.
El día que recibió su carta de aceptación en la Universidad Autónoma, yo ya tenía calculado no solo el pago de cada colegiatura, sino también el dinero para sus gastos personales, sus materiales, sus libros, e incluso un fondo adicional para financiar algún viaje de estudios o intercambio académico que pudiera enriquecer su formación profesional. Cada semestre que ella cursó exitosamente representaba para mí la culminación de meses previos de trabajo extra intensificado. Cuando ella estudiaba cálculo diferencial, yo estaba trabajando turnos dobles para pagar su segundo semestre. Cuando ella diseñaba sus primeros planos arquitectónicos, yo estaba vendiendo el terreno de la loma para financiar su cuarto semestre. Cuando ella presentaba su proyecto de tesis, yo estaba hipotecando nuestra casa familiar para asegurar los gastos de su último año universitario. La ironía más hermosa y dolorosa de esos 6 años fue que mientras Guadalupe se convertía gradualmente en una profesional exitosa que se avergonzaba de mi aspecto humilde, yo me convertía simultáneamente en el padre más orgulloso del pueblo, presumiendo discretamente con mis compañeros de trabajo los logros académicos de mi hija la arquitecta. Sin mencionar jamás que cada uno de esos logros me había costado meses de mi vida y pedazos de mi patrimonio. En los minutos que siguieron a mi revelación completa sobre los 20 años de preparación económica que habían hecho posible su carrera universitaria, algo fundamental cambió en el aire de esa sala elegante, como si las palabras que habíamos intercambiado hubieran alterado la composición química del ambiente y ahora respiráramos un oxígeno diferente, más denso de entendimiento mutuo y más ligero de secretos guardados. Guadalupe se incorporó lentamente, secándose las lágrimas con el dorso de la mano, y por primera vez en años me miró directamente a los ojos sin rastro de vergüenza o incomodidad, como si hubiera recuperado la capacidad de verme como la persona completa que siempre había sido en lugar de como la caricatura limitada que había construido en su mente para justificar su desprecio. «Papá, necesito pedirte perdón, pero también necesito que tú entiendas algo», me dijo con una voz nueva, más madura que la que había usado para humillarme delante de sus colegas, pero también más vulnerable que la voz profesional con que manejaba sus proyectos arquitectónicos. Yo también crecí con una herida que no sabía nombrar, la vergüenza de no saber de dónde venía realmente mi capacidad de estudiar sin preocupaciones económicas, la culpa inexplicable de tener oportunidades que otros no tenían, la sensación constante de ser una impostora en un mundo universitario donde todos parecían tener más dinero y más pedigrí que yo. Me explicó que durante años había intuido que había algo que no entendía completamente sobre su situación económica, que había notado inconsistencias entre lo que supuestamente cubría su beca y los gastos reales que podía permitirse, pero que había preferido no hacer preguntas porque temía descubrir una verdad que la hiciera sentir como una carga para su familia. Cuando empecé a avergonzarme de ti, en realidad me estaba avergonzando de mí misma, de venir de un lugar humilde, de no pertenecer naturalmente al mundo profesional donde quería encajar, confesó mientras reorganizaba cuidadosamente los documentos sobre la mesa, tocando cada papel como si fuera un objeto sagrado que mereciera reverencia. Te convertí en el símbolo de todo lo que creía que tenía que negar para ser aceptada, sin entender que tú eras exactamente la razón por la cual tenía derecho a estar en esos espacios elegantes. La conversación derivó hacia territorio aún más doloroso cuando me contó sobre las noches de insomnio que había vivido durante la universidad, despertándose con pesadillas donde perdía su beca o donde descubría que no podía pagar algún semestre. Ansiedades que ahora entendía que habían sido premoniciones inconscientes de una realidad económica que su mente presentía pero que su conciencia rechazaba examinar. Había una parte de mí que sabía que alguien estaba pagando un precio muy alto por mi educación, pero era más cómodo creer en mi propia excepción en mi inteligencia superior, que confrontar la posibilidad de que fuera una carga económica para alguien más, admitió con una honestidad que me desarmó completamente. Cuando te llamé limitado delante de mis amigos, estaba tratando de convencerme a mí misma de que había llegado hasta ahí por mérito propio, sin ayuda, sin sacrificios externos que no quería reconocer. Por mi parte, le confesé que mi decisión de mantener todo en secreto no había sido completamente altruista, que parte de mi silencio provenía de mi propio orgullo herido de no poder darle una vida acomodada sin sacrificios extremos, de no ser el tipo de padre próspero que puede financiar la educación de sus hijos sin arruinarse en el proceso. Prefería que me vieras como un padre limitado antes que como un padre desesperado que se había jugado todo a una sola carta, le dije, reconociendo por primera vez la complejidad de mis propias motivaciones. Tu éxito era mi éxito, pero también tu vergüenza de mí era mi vergüenza de mí mismo, porque en el fondo yo también creía que un buen padre habría encontrado una forma de darte todo sin tener que sacrificarse tanto. Ambos reconocimos que habíamos cometido el mismo error fundamental desde direcciones opuestas.
Yo había valorado más su comodidad emocional que nuestra comunicación honesta, y ella había valorado más su imagen social que nuestra relación auténtica, creando una distancia artificial que nos había privado a ambos de la intimidad familiar que merecíamos. Los dos aprendimos sobre el verdadero valor de las cosas de la manera más dolorosa posible, dijo Guadalupe tomando mi mano entre las suyas, unas manos suaves de arquitecta que ahora tocaban con respeto deliberado mis manos callosas de albañil. Yo aprendí que mi éxito tiene nombre y apellido, tiene cicatrices en los nudillos y sudor de madrugada, y tú aprendiste que el amor silencioso puede convertirse en amor invisible si se mantiene en secreto demasiado tiempo. Decidimos juntos que reconstruiríamos nuestra relación sobre cimientos completamente nuevos, basados en honestidad radical en lugar de protección mutua, en reconocimiento explícito en lugar de sacrificio silencioso, en orgullo compartido en lugar de vergüenza oculta. Voy a presumir a mi papá el arquitecto empírico, me dijo sonriendo por primera vez en la conversación, el hombre que construyó mi futuro con sus propias manos, literal y figurativamente, y que me enseñó que la verdadera arquitectura no se aprende en las aulas, sino en los sacrificios voluntarios que una generación hace por la siguiente. Esa noche, antes de regresar a casa, fuimos juntos al patio donde ella había quemado nuestras fotografías, y recolectamos cuidadosamente todas las cenizas que pudimos encontrar para mezclarlas con tierra nueva y sembrar un pequeño árbol que crecería alimentándose simbólicamente de los recuerdos destruidos, transformando la destrucción en crecimiento. El final doloroso en comienzo esperanzador. Este árbol va a crecer con la fuerza de todo el amor que casi perdimos por malentendidos, dijo Guadalupe mientras yo cavaba el hoyo donde plantaríamos el retoño, y cada vez que lo vea recordaré que los sacrificios más importantes son los que se hacen por amor, no por obligación, y que la gratitud más verdadera es la que reconoce no solo el resultado, sino también el proceso que lo hizo posible. Han pasado 3 meses desde aquella noche de cenizas y revelaciones, y el árbol que plantamos en el patio de Guadalupe ya tiene hojas nuevas que brillan con un verde intenso cada mañana cuando el sol las ilumina, como si hubieran absorbido no solo los nutrientes de la tierra, sino también la energía renovada de una relación familiar que renació de sus propias ruinas. Este pequeño milagro botánico me ha hecho reflexionar sobre una verdad universal que tal vez muchos de ustedes están viviendo sin darse cuenta. En cada familia, en cada comunidad, en cada círculo social, hay personas que operan como arquitectos silenciosos de los sueños ajenos, construyendo futuros que otros habitarán sin conocer jamás los planos secretos ni los materiales sacrificados que hicieron posible esa construcción invisible. ¿Cuántos padres como yo están trabajando doble turno en este momento para pagar universidades que sus hijos creen gratuitas? ¿Cuántas madres están vendiendo secretamente sus joyas heredadas para financiar los sueños profesionales de hijas que se avergüenzan de sus manos trabajadoras? ¿Cuántos abuelos están hipotecando sus casas para asegurar que sus nietos tengan oportunidades que ellos nunca tuvieron, mientras esos mismos nietos los presentan en sociedad como reliquias pintorescas de un pasado que prefieren olvidar? La historia que acabo de contarles no es excepcional en su estructura emocional, aunque sea única en sus detalles específicos. Es el patrón repetido de millones de familias donde el amor opera en frecuencias invisibles, donde los sacrificios más grandes se hacen en silencio porque quienes aman de verdad prefieren ser malinterpretados antes que convertirse en una carga emocional para quienes aman. Cada vez que veo a Guadalupe en su oficina de arquitecta, diseñando casas para familias prósperas con la seguridad profesional que le dieron 20 años de mis trabajos nocturnos, entiendo que mi historia personal es simultáneamente la historia de incontables padres que han elegido la invisibilidad como forma suprema de generosidad, que han convertido sus propias limitaciones en las libertades de sus hijos, que han transformado su propia pequeñez social en la grandeza profesional de la siguiente generación. Pero también entiendo algo más complejo y doloroso, que nuestros hijos no son villanos cuando nos desprecian o se avergüenzan de nosotros, sino víctimas de un sistema social que los educa para valorar más el resultado que el proceso, más el destino que el viaje, más la imagen final que los materiales con que se construyó esa imagen. Guadalupe no era una hija malvada cuando me llamaba limitado, era una profesional joven atrapada en la contradicción brutal de un mundo que la premiaba por distanciarse de sus orígenes humildes mientras simultáneamente dependía económicamente de esos mismos orígenes que estaba aprendiendo a negar. El verdadero enemigo no son nuestros hijos ingratos ni nosotros los padres silenciosos, sino una cultura que nos enseña que avanzar significa necesariamente dejar atrás, que crecer significa inevitablemente avergonzarse, que triunfar significa obligatoriamente olvidar de dónde venimos y quienes nos ayudaron a llegar hasta donde estamos. Si hay algo que quiero que se lleven de la historia de Don Fulgencio y Guadalupe, es esto:
Miren a su alrededor con ojos nuevos y pregúntense qué imperios silenciosos no están viendo en las personas que los rodean. Esa empleada doméstica que limpia oficinas por las noches tal vez esté pagando la carrera de medicina de su hijo, que se gradúe sin saber jamás que cada instrumento quirúrgico que use fue comprado con el sudor nocturno de su madre. Ese chofer de taxi que los lleva a sus destinos importantes quizás esté ahorrando cada propina para la boda soñada de su hija, que bailará su vals sin entender que cada paso de su vestido de novia fue financiado por las madrugadas de su padre navegando el tráfico urbano. Esa señora que vende tacos en la esquina posiblemente tenga un nieto estudiando ingeniería en una universidad prestigiosa, un nieto que prefiere no mencionar a sus compañeros de clase que su abuela trabaja en la calle porque no entiende que cada taco vendido es una página de su futuro libro de graduación. Los sacrificios que no vemos son los que más duelen cuando finalmente los descubrimos, pero también son los que más nos transforman cuando aprendemos a reconocerlos con gratitud en lugar de culpa, con admiración en lugar de vergüenza, con orgullo en lugar de pena. Mi nombre es Don Fulgencio Herrera, tengo 74 años, vivo en Villa de Guadalupe, Jalisco, trabajo en construcción desde que tengo memoria, y durante 20 años financié en secreto la carrera universitaria de mi hija vendiendo todo lo que poseía porque consideré que su futuro valía más que mi presente. Hoy mi hija presume a su papá el arquitecto empírico, y yo presume a mi hija la arquitecta que nunca olvida que sus cimientos fueron construidos con amor silencioso y sacrificios invisibles. Si después de escuchar nuestra historia sientes que hay alguien en tu familia a quien no has visto realmente, no esperes 20 años como nosotros. Cuéntame en los comentarios desde qué país me estás escuchando y dime, ¿hay alguien en tu vida que has subestimado? ¿Qué imperios silenciosos crees que no estamos viendo en quienes nos aman? ¿Qué sacrificios invisibles podrían estar sosteniéndote sin que lo sepas? A veces la persona más sabia es la que parece más simple, a veces el amor más grande es el que duele en silencio, y a veces los héroes más verdaderos son los que prefieren ser malentendidos antes que reconocidos. No olvides suscribirte y compartir esta historia con alguien que necesite recordar que detrás de cada éxito visible hay manos invisibles que lo sostienen, porque este abuelo tiene muchas más historias que te harán reflexionar sobre lo que realmente importa en familia, sobre el precio secreto de los sueños cumplidos y sobre el valor inconmensurable de quienes aman desde las sombras construyendo futuros ajenos con materiales de sus propios sacrificios.